Hola, gracias por estar con nosotros de nuevo en nuestro podcast de Medicasa, Por Ti Abrazamos la Vida. Hoy tengo una súper invitada, es la doctora Kendi Portillo. Ella es neuróloga y vamos a hablar de un tema muy importante que creo que todos tenemos que conocer para saber cómo manejarlo y cuáles son esas cosas que tenemos que identificar con nuestros pacientes o con nosotros mismos. Entonces la dejo a ella para que se presente, doctora. Hola doctora, mucho gusto, gracias por la invitación, pues que hemos tenido a bien el día de hoy platicar con ustedes sobre este tema, como menciona la doctora, bastante importante. Pues mi nombre es Kendi Portillo, soy neuróloga, formada pues tanto en pregrado y en posgrado pues aquí en Honduras, ¿verdad? Con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues egresé de mi especialidad en el 2019. Tenemos pues ya prácticamente casi 5 años de experiencia ya posterior a la formación, ¿verdad? También he elaborado como docente de la carrera de medicina en la Universidad Unitec y pues más que todo con todo el entusiasmo pues de brindar con ustedes todos los conocimientos, ¿verdad? Y apoyarles en cuándo tomar esa decisión de cuándo tengo que ir a visitar al especialista. Esto es urgente, hay que moverse, no hay que quedarse en casa, porque el tiempo en muchas enfermedades neurológicas es un tema pues fundamental. Vamos a hablar de la meningitis, para que tomen nota y ustedes sepan qué es la meningitis. ¿Qué es la meningitis, doctora? La meningitis como tal, pues por definición, es la inflamación de aquellas capas que recubren el cerebro, ¿ok? El cerebro como tal no está adherido a la bóveda craneana, ¿ok? Hay un espacio virtual y en ese espacio virtual pues tenemos la parte de las meningitis, ¿ok? O sea, cuando se inflaman estas capas, ¿verdad? Es que se produce la parte de la meningitis. En este sentido, está recubierto también y protegido por líquido cefalorraquídeo y tenemos las aracnoides, la dura madre, la pía madre, ¿ok? Que son estas capas. Generalmente cuando estas se inflaman es que podemos nosotros definir que el paciente está cursando con una meningitis o inflamación de aquellas capas que recubren el cerebro, para que la gente lo entienda Pero, más fácil. ¿por qué se da esto? Generalmente va a tener un contexto infeccioso, son enfermedades infecciosas. Dentro de las causas o etiologías casi siempre será por la colonización o migración al sistema nervioso central de bacterias o virus. Bueno, hay otros tipos de meningitis también, no solamente la parte infecciosa, tenemos meningitis carcinomatosas, pacientes que han tenido algún antecedente de cáncer y pueden tener algún tipo de metástasis, pueden hacer una meningitis carcinomatosa también, o de otras enfermedades autoinmunes, de tejido inflamatorio, sarcoidosis y otras enfermedades también puede hacer, pero casi siempre la causa más frecuente es la causa infecciosa. Entonces ahí tenemos el escenario de bacterias y virus, con la diferencia que cuando consideramos que es un escenario viral, generalmente el término a utilizar es una encefalitis viral, ¿ok? Y con bacteriana sería meningitis como tal, meningitis bacteriana. Es meningitis bacteriana, exactamente. Pero tengo una consulta. Ahora, estamos hablando que puede ser migración tanto del virus como de la bacteria, ¿verdad? ¿Y qué tipo de infecciones o qué tipo de bacterias podríamos nosotros decir como es mejor que yo me esté como chequeando? Ok, generalmente, pues el riesgo de una meningitis, o sea, no todas las personas van a tener un factor de riesgo como tal. Generalmente hay personas que puedan tener mayor susceptibilidad a tener procesos infecciosos. Me refiero a procesos infecciosos que se compliquen, porque recordemos que todos tenemos la parte de nuestro sistema inmunológico. Es el que nos defiende, ¿cierto? Pero hay personas que por una condición especial puedan tener esas defensas un poquito más bajas. Estaríamos hablando de todos aquellos pacientes inmunosupresos, pacientes con cáncer, pacientes que están recibiendo quimioterapia y demás, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, porque recordemos que casi siempre ellos toman medicamentos para bajar ese sistema inmunológico, pacientes que toman esteroides de forma crónica, casi que todos los pacientes reumatológicos, un ejemplo. Cierto.
Pacientes diabéticos, ¿ok? La diabetes por definición se considera una enfermedad en la cual el paciente tiene procesos inflamatorios crónicos y son más susceptibles a procesos infecciosos. Y lo otro sería a veces los extremos de la vida. Tanto los niños chiquitos como los pacientes mayores de 80 años o pacientes tercera edad. Casi siempre serán el escenario más frecuente. Es raro tener meningitis en pacientes más jóvenes. Si tenemos meningitis o procesos infecciosos cerebrales en pacientes más jóvenes, casi siempre nosotros definimos a que ese paciente hay que investigar la inmunosupresión, o sea, pacientes que habrá que investigar que no tengan VIH y no sepan, ¿verdad? Un ejemplo, o que tengan alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Que muchas veces puede hacer la manifestación. Primero nos damos cuenta de esto y después encontramos algún otro padecimiento que puede encontrarse ahí oculto. Casi siempre las causas más frecuentes es la parte de la bacteremia, o sea que un proceso infeccioso que está en otro lugar puede migrar. Lo más frecuente estaríamos hablando de lo que queda más cerca de la boca, de la nariz. cabeza. Entonces todo lo que boca, muchas veces ahí vaya los procesos odontológicos. Los procesos odontológicos, ¿por qué? Porque no tenemos una cultura de prevención. Sí, no claro. tenemos una cultura de prevención. Hay muchos pacientes que hacen fístulas, que tienen abscesos, que a usted le dijeron hace 5 años tiene que hacerse una endodoncia. Ay, pero a mí no me duele nada. Y nunca van al odontólogo, sí. No se va a veces ni a la limpieza que tienen que hacerse según los odontólogos cada 6 meses. Y hay gente que tiene 10 años y nunca se ha hecho una limpieza dental. Claro. Un ejemplo. Entonces hay muchos procesos que pueden haber fístulas. En la parte, o sea, en las encías, fístulas oroantrales se llaman esas, hacen fístulas y esas son conexiones a los senos maxilares. Y de los senos maxilares, o sea, estamos a un pasito a la bóveda craneana. Claro. Todo lo que son procesos de rinosinusitis. Hay muchos pacientes que antes de una meningitis lo que tienen es una gripe, una tosecita, neumonía. Entonces, todo lo que está en la parte respiratoria, oídos, otitis, a recurrentes, que muchos pacientes pueden hacer escenarios de fístulas. Y esa fístula es una conexión de lo que está en la bóveda craneana anterior a la bóveda craneal media, que es todo ya donde está el cerebro como tal. También los procesos, otros pacientes que están, digamos, más graves, que tienen, sí podría ser un microorganismo de que alguien tiene... Vamos viendo las definiciones. Yo puedo tener una infección local, pero si mi sistema inmunológico no lo puede controlar, se va haciendo una bacteremia, una septicemia y todo eso migra y perfectamente pues puede irse al sistema nervioso central, ¿verdad? En otras infecciones más graves. Pero esas casi son siempre, las causas. Esas son las causas, pero casi siempre son microorganismos que están en todo lo que es la parte de orofaringe, respiratorio, oídos. Generalmente estas son las causas más frecuentes por los microorganismos que se han aislado, pues hay hemófilos influenza y otros virus que son parte de lo que está en el aire y ni siquiera vemos, pues, porque procesos virales abundan. Entonces, todas estas enfermedades, digamos, alguien que esté con sus defensas bajas, tenga estos procesos de enfermedad tanto viral como bacteriano, puede llegar a tener una inflamación como de la telita que recubre el cerebro, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿qué síntomas puede presentar ese paciente? Generalmente los síntomas pueden variar, ¿verdad? Pero hay que ponerle mucho ojo a... tal vez ese será un tema bien importante a futuro, al dolor de cabeza. Porque es bien vago. Bien vago, ¿verdad? Yo siempre le digo al paciente, es como que alguien me diga a mí, es que tengo fiebre y tengo dolor de cabeza. O quiero comer, ¿verdad? Dice, quiero comer, pero no le dice qué. Exactamente. O sea, si a mí me dice alguien, tengo fiebre y dolor de cabeza, si nos vamos a la parte médica, casi todos los procesos infecciosos hiperagudos tienen fiebre y dolor de cabeza. El dengue, la faringoamigdalitis, una infección de orina, una infección de la garganta. Todo lleva fiebre y lleva dolor de cabeza. Entonces, hay algo que le llamamos nosotros signos de alarma de un dolor de cabeza. ¿Cómo cuáles? Hay dolores de cabeza que ya no es un dolorcito pues normal, ¿va?
un dolor de cabeza es sumamente intenso o cuando ese dolor de cabeza se acompaña de otras cosas, ¿ok? Casi siempre las cosas más frecuentes es una alteración del estado de la conciencia. ¿Okay? ¿Tienden al sueño o es que se enojan? Pueden agitar, o sea, tiene que haber una alteración o ya puede ser que mucha somnolencia o una alteración neurológica como tal. Agresividad, agitación, hablar incoherencias, alguien que está en sus cabales, por así decirlo, y de la nada está pasado dormido todo el día y cuando le habla ya no logra contestar bien o está diciendo que hoy es otro día, cuando esa persona previamente estaba normal. Estamos hablando de personas que están previamente normales y generalmente van a tener otra cosa, ¿ok? Entonces casi siempre podemos decir el escenario de personas que han cursado con algún proceso infeccioso, digamos una gripecita, una tos, tal vez tenían un proceso de infección o otitis, rinitis, alguna cosa, y posteriormente empiezan con dolores de cabeza, fiebre, tal vez unos 2-3 días, nosotros decimos no, normal, pero después de eso la fiebre no se quita. Pero son fiebres altas, doctora. Son fiebres, sí, es descomunales. Exactamente. Hay algunos pacientes que pueden debutar de forma típica también, y la fiebre no ser el debutante, sino que hasta que llegan acá al hospital uno se da cuenta de que están con fiebre. Y muchas veces dicen, pero no tenía fiebre. Ajá, no ha tenido fiebre, pero ya después nos damos cuenta que hay otras cosas que nos dicen a nosotros. Los pacientes mayores suelen no hacer fiebre, los abuelitos. También suelen a veces no elevar blancos, leucocitos, pues. Entonces, no todo es que esté escrito en piedra. Recordemos que la parte de la medicina puede ser unos casos clínicos diferentes a otros, ¿verdad? Y va parte de la historia clínica, de la evolución, de la evaluación del paciente, lo que nos va dando la pauta de los diagnósticos. En ese punto específico, hay pacientes que ya hemos tenido casos que debutan con una convulsión. Okay, de la nada y pum, convulsionó. Ya después tal vez cuando uno interroga al familiar le dice, no, sí, es que dijo hace 3 días que le dolía la cabeza. Y sí, yo lo he sentido un poquito irritado, pero también tenemos la cultura que ¿cuántas personas tendrán un termómetro en su casa? No, ninguna. Me parece que tiene fiebre. Ajá, me parece, es que estaba irritado. Sí. Entonces uno no sabe hasta que en realidad se cuantifica estando en el hospital, ¿verdad? Entonces casi siempre parte del cuadro clínico es fiebre, dolores de cabeza, alteraciones de la conciencia, a veces pueden ser escenarios de alucinaciones o somnolencia excesiva o agitación, irritabilidad, agresividad. O sea, cuando yo estaba en la residencia, cuando estábamos estudiando, teníamos pacientes, ¿sabes? Que el hospital, la escuela llega de todo, ¿verdad? O sea, las cosas que no se han visto es lo que uno termina viendo. O sea, pacientes que los llevaban amarrados. O sea, amarrados porque tenían 3 días los tenían porque agresivos y de todo, pues. O sea, hay escenarios así como bien atípicos y de una agresividad excesiva, ¿ok? Casi siempre pudiéramos, así de forma general, más bien el paciente suele llegar con cierta somnolencia, que lo miran que casi él no quiere comer, los abuelitos sobre todo, ¿verdad? Y casi siempre cuando hay veces hay un escenario de etiología infecciosa cuando los pacientes entran por un síndrome de deterioro de conciencia. Puede ser multifactorial y cuando ya los otros colegas no han encontrado causa de otra cosa, entonces generalmente ahí es donde le dicen a uno, ya no le encontré ni infección de orina, no tiene infección de los pulmones y no tiene nada. Y entonces hay que buscarle en el cerebro. Y hasta pensamos en algo psiquiátrico antes de pensar en la cabeza, así como meningitis, digamos. En la consulta de medicina general es como, qué raro, pero no es que está ansioso. Ajá, sí, ¿verdad? Sí, suele pasar que a veces los síntomas pueden ser relativamente vagos, pero siempre, como les explico, digamos, en los pacientes mayores suele ser el escenario de que hay tantas posibles causas que pueden hasta que la pastilla de la presión le esté bajando el sodio y el sodio esté un poquito bajo, pudiera ser la causa de que usted se siente mareado, un ejemplo, vaya. ¿Me entiende?
Entonces, generalmente uno tiene que ir haciendo como un checklist de esto está, no está, y así ir viendo generalmente qué cosas creo yo que tiene, qué cosas no creo yo que pueden estar abonando a la parte de los síntomas, y ir definiendo. Sobre todo que después hay otros hallazgos que con esos síntomas que me cuenta el paciente, más el examen físico, entonces ahí ya podemos decir, no, yo sí creo que este paciente puede ser una neuroinfección, ¿verdad? Estamos hablando que este paciente puede presentar confusión, estar agresivo, todo irritable, somnoliente, con dolor de cabeza, puede ser, ¿verdad? Uh-huh. Como no puede ser, Uh-huh. fiebre alta, que sí puede ser, como no. Y también, doctora, vómito. Uh-huh. Sí, puede ser náuseas, no. vómitos, generalmente, ¿por qué? Porque el vómito, o sea, no estamos hablando de que toda la gente que vomita es que va a tener este problema, para que no se malentienda, ¿verdad? La parte del vómito es porque cuando está la meningitis, uh-huh, o sea, genera el dolor de cabeza secundario a qué es. Porque son estructuras que van a producir dolor, y de forma secundaria, depende del tipo de meningitis, de acuerdo a la severidad de la meningitis, eso va a elevar la presión intracraniana. Uh-huh. Entonces, hay algo que tiene que si hay una alteración en el tejido cerebral, en el líquido que tengo dentro de la cabeza, o en la circulación de arterias, venas y demás, o sea, la circulación de sangre, me puede elevar la presión intracerebral. Entonces, en el caso de las meningitis, lo que hace el detritus celular, o sea, en otras palabras, para que la gente le quede bien claro, cuando usted tiene un proceso infeccioso, lo que hay es un acúmulo, una lucha entre las bacterias y lo que nos defiende, y eso va a producir muerte celular, y eso hace un acúmulo de pus, en otras palabras. Entonces es como pus en la cabeza. Entonces hay pacientes que sí es muy entonces hay hay detritus celulares, en donde se tiene que circular el líquido cefalorraquídeo, y eso obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo, y genera que la presión dentro de la cabeza vaya aumentando. Secundariamente a eso hay un lugar específico por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es el piso del cuarto ventrículo, y ahí está el centro del vómito. Entonces, lo presiona. Entonces, generalmente esa irritación que está dentro del líquido cefalorraquídeo hace que parte de los síntomas, es uno de los síntomas de hipertensión endocraniana, el dolor de cabeza, los vómitos, alteración de conciencia y otras cosas. Entonces, hay varios síndromes juntos, por así decirlo. Hay varios es que hay un montón juntos de cosas en una sola. En una sola. Doctora, ya, digamos que yo traigo a un paciente, ¿verdad?, con todos estos síntomas, y usted me dice, no, es una meningitis, fijo es ingreso. ¿Cuánto tiempo ese paciente está ingresado? Esa es una pregunta difícil, porque el paciente viene, clínicamente generalmente hay que establecer al menos algunos estudios que sean mandatorios específicos, uh-huh, aparte de los que le saquen sangre, vaya un ejemplo, ¿verdad? Es mandatorio un estudio de imagen cerebral, que por lo agudo y lo crítico que está el paciente y lo rápido que se necesita el estudio, es una tomografía de cerebro casi siempre, idealmente con medio de contraste, para ver si tenemos algún tipo de realce con la aplicación de contraste. Si no hay una lesión estructural como tal, ¿verdad?, porque la meningitis no es que la voy a ver en la imagen, no la miro en la imagen, ¿ok? Hay algunos pacientes que puedan tener algún realce así bárbaro, pero es súper raro. Entonces lo que buscamos son como lesiones, son como... Es que hay posibles complicaciones. O sea, me refiero a que el paciente pueda tener fiebre, dolor de cabeza, alteración, puede tener lo mismito, ¿verdad? Es que la parte del cerebro es complicado, porque los mismitos síntomas me las puede dar unas 10 enfermedades. ¿Ok? Pero yo tengo que ir viendo cuál sí, cuál no, de acuerdo a la clínica del paciente, de acuerdo a las imágenes y demás. Entonces, pero esa causa puede ser otro tipo de proceso infeccioso, un ejemplo como un absceso cerebral, que es otra cosa, vaya un ejemplo. Uh-huh. Entonces, la imagen, yo decía, en tejido cerebral no tengo nada,
no tengo una alteración como tal, pero tiene signos meningios, anda dura la parte del cuello. No pueden mover la cabeza. No, hay pacientes que si están conscientes se quejan de mucho dolor en la parte del cuello, pero cuando hacemos la parte de la evaluación, que el paciente está acostado, entonces hay una rigidez del núcleo importante y otros signos meningios que están descritos pues en la literatura, como Brusinski, Kernick, que se hacen a la parte de la evaluación del examen neurológico. Y si el paciente tiene eso, yo creo que es una neuroinfección. ¿Ok? Entonces lo mandatorio es no tener contraindicación con el estudio de imagen de realizar una punción lumbar. ¿Ok? Que sería extraer líquido, el líquido que circula por el cerebro. Entonces la forma menos invasiva de hacer eso es hacer una punción lumbar, que es para tal vez las personas podrán estar un poquito más lo podrán entender más. Es algo parecido, no es lo mismo a lo que le hacen a las mujeres cuando les van a hacer una cesárea, solo que en el caso de ellas es para anestesiar la parte de la cintura para abajo, un ejemplo. En el caso de las punciones lumbares, en nuestro caso, para la sospecha de descartar meningitis, pues sí, es con una aguja, pues sí, un poquitito grande la aguja, ¿verdad? Hacer una punción en el espacio, entrar en medio de las vértebras y sacar líquido. Ese líquido generalmente debe de ser cristal de roca, menciona la literatura, o sea, clarito, transparente como el agua. Si sale rojo, si sale blanco, amarillo. Generalmente si sale turbio, como vaya un ejemplo, como me han salido los líquidos de las punciones, que de hecho a veces pueden salir como una limonada, como el color de una limonada, un ejemplo. Que no es ni amarilla ni blanca. Ni blanca, pero es turbio, eso es turbio. ¿Ok? Usted dice, no, aquí hay algo, ¿verdad? A veces pueden salir como el color de una orina clarita. Ok, casi eso, usted dice, no, esto está turbio también, casi siempre ese cuando salen así es que hay restos hemáticos también viejos. Podemos sospechar que eso está santocrómico, se llama el tejido. A veces puede salir un poquito teñido de sangre, pero a veces, o sea, he tenido, como le digo, en los casos del hospital, la escuela, o sea, es como el color de la leche condensada. Así, o sea, viva pus. Pues, o sea, pus, ¿verdad? Y obviamente que cada una de esos doctora. Pues generalmente recuerden que cuando se hacen este tipo de procedimientos estaremos hablando de el líquido cefalorraquídeo, es de las cosas más contaminantes que tenemos, ¿ok? Entonces, el momento de realizar la parte del procedimiento recordemos que con todas las medidas de bioseguridad, pues entonces uno no se siente exactamente, tenemos que andar todo protegido y todo lo demás. Y pues al momento de sacarlo, ¿verdad? Llenar los frasquitos y cerrar bien y todo eso, y con guantes y toda la cosa, porque recuerden que estamos hablando de una infección dentro del cerebro, ¿verdad? Y es más, hasta hay criterios de que de acuerdo a la sospecha del patógeno, hasta hay veces que tiene que tomar una quimioprofilaxis, se llama eso, que el personal de salud que hemos estado en contacto con el paciente, tenemos que tomar medicamentos por el riesgo de la cercanía. ¿Dentro de cuánto tiempo? Porque yo recuerdo un caso que tuvimos que o sea, dice el personal tiene que tomarse este medicamento. Es una única dosis. Ajá. En el paciente es una... En cuanto se tiene la exposición con el paciente. Ajá, una única dosis. En el caso de nosotros, el personal de salud. Entonces, a lo que usted me preguntaba, que era la pregunta, lo de cuántos días, que no fuimos ahí por las ramas. ¿Cuántos días tiene que estar un paciente hospitalizado? Entonces, depende mucho de la evolución clínica, pero mínimo, el paciente va a tener que estar, la literatura puede dejar mucho al criterio médico, pero nos mencionan que es de 7 a 14 días. ¿Ok? Yo puedo decir, generalmente nosotros decimos, no, hombre, 7 tal vez muy poquito, hagámosle un intermedio, 10 días. 10 días. En el caso ya he tenido algunos comentarios ahí de unos colegas, los colegas infectólogos, ellos me dicen, no, 14 completo, porque no, el riesgo, porque sí, o sea, ¿qué pasa cuando ya hacemos los análisis y identificamos un microorganismo y todo? Hay riesgos de complicaciones que yo me quedé muy poquito tiempo y vengo 2 semanas después otra vez con dolor y otra vez con otra cosa. Porque hay algunas meningitis que pueden ser recurrentes.
¿ok? Porque, ¿y qué va a pasar? Que ya el antibiótico que utilicé en este momento ya no me va a llegar, voy a ocupar otro más fuerte. Entonces, en ese punto uno tiene que estar bien seguro que la evolución clínica del paciente en realidad llevando el control, es adecuado, ¿verdad? Hay pacientes que evolucionan. Pero se cambia, se puede cambiar el antibiótico, así como hoy uso uno, mañana otro. Generalmente tendríamos que tener un escenario de al menos unas 48 horas. Y nosotros vemos, porque hay diferentes tipos de terapia. Hay terapia empírica, hay terapia cuando yo ya sé qué microorganismo es, y entonces yo puedo ir modificando de acuerdo a esas cosas. Después, aunque los antibióticos que yo esté utilizando están indicados para el diagnóstico, si el paciente no evoluciona de la forma que yo quiero, podemos escalar terapia y decir, no, le voy a poner un antibiótico más fuerte, le voy a poner porque el paciente o me sigue haciendo fiebre, que generalmente 48 horas en cualquier proceso infeccioso. Si yo estoy iniciando un antibiótico, yo espero que la fiebre caiga en las primeras 48 horas. ¿Y si no tiene fiebre en el caso de los adultos mayores? Sí, pero generalmente es que no tienen fiebre, recordemos a lo que mencionábamos, generalmente en la historia de la familia, pero casi siempre en el hospital, al menos el primer día sí tenían fiebre. Ok, y obviamente que tenemos la cuenta de los leucocitos, y venía con leucocitos de 20,000. Ok, y uno espera que con los antibióticos vamos bajando. Un ejemplo. Y en todo caso, doctora, ¿qué sería, cómo usted lo abordaría? ¿Qué mensaje usted le daría pues a nuestros pacientes, verdad? Para que sepan que este tipo de pacientes tienen que ser traídos al hospital y tienen que ser valorados por neurología y tienen que ser pacientes que se ingresan, porque muchos dejan pasar el tiempo, así como bien puntual, como dolor de cabeza, vómitos, confusión, todo eso, ¿verdad? Sí. Mire, todo paciente que tenga una alteración del estado de conciencia tiene que traerlo al hospital. ¿Ok? Y si tal vez más adelante hablamos de otro tema, ¿verdad? Pero hay pacientes que vienen con... Recientemente tuvimos una paciente, que la paciente vino y solo sí que la miraban como somnolienta los últimos 2 días, una señora que era bien activa y toda la cosa, y cocinando, haciendo su oficio, todo en casa normal. Pero es que los últimos 2 días sí, ella dijo que tenía como dolor de cabeza y ya pasó a bien como somnolienta y todo. Sin decir que tenía fiebre, nada, o sea, como le digo, esos casos atípicos. Y ya un día en la mañana, entonces ella no le contestaba al esposo, ¿ok? Y que le preguntaban el nombre y solo eso. Y a mí me traen ese paciente y yo como neuróloga, yo pensaría yo pensaría como, así como me lo cuentan, yo dije o sea, la historia va más bien para algo vascular. Yo pensaría, no habla porque está fásica, porque tiene un trastorno del lenguaje, porque es un evento cerebrovascular. ¿Me entiendes? Okay. Pero las cosas van cambiando. Ya después cuando vamos viendo esas otras cosas, como le digo, que ya, no, si tiene fiebre, estando aquí en el hospital. No, los leucocitos sí salen altos. El examen físico tenemos los otros hallazgos que le mencioné. Entonces ya uno va orientando el escenario a que no, esto no es un algo vascular, esto es otra cosa. Otra cosa, doctora, esa paciente, por ejemplo, que realmente hubiera entrado como, si hubiera sido hipertensa, por ejemplo, hubiera entrado como probablemente un evento, un médico general hubiera ingresado como un evento, supongamos. Entonces, son 14 días de ingreso partiendo del diagnóstico de meningitis. De cobertura antibiótica. De cobertura antibiótica. De cobertura antibiótica. Entre más nos tardemos en hacer un diagnóstico certero, más difícil va a ser que este paciente se recupere. Sí, claro. Y la parte del diagnóstico certero es que hay meningitis, o sea, el diagnóstico de las meningitis son agudos, pues muy pocas meningitis, o sea, me refiero a que entre más nos tardemos en la parte, estamos hablando de una infección dentro del cerebro, o sea, sin ánimos de demeritar las otras infecciones, no es una infección de orina, o sea, estamos hablando del cerebro, la potencialidad de secuelas va encaminada y va de la mano de qué tan rápido podemos diagnosticar, ¿verdad?, al paciente y qué tanto deterioro neurológico está en el paciente. O sea, hay meningitis que podrían complicarse, hay meningitis que me pueden hacer una vasculitis secundaria y que me haga un infarto secundario a un infarto séptico, se llaman en ese caso.
puedo tener tromboflebitis séptica, que me haga una trombosis y o sea, hay una cantidad de secuelas potenciales. Yo por una meningitis pudiera tener un paciente intubado en UCI, chocado y demás. Súper letal, entonces. Sí, puede llegar a ser, pues es un diagnóstico de mucho cuidado, porque hay pacientes que evolucionan, gracias a Dios, de forma satisfactoria. Veamos esta paciente que les menciono, gracias a Dios, y que pronto pues los familiares pues dan el visto bueno, por así decirlo, porque uno pone en la mesa un montón de cosas, claro. y generalmente la familia que le dice sí, hágalo, si podemos, no podemos, ¿verdad? Ajá. Se entiende. No, y aparte, la parte es como no, pero, o sea, a mí me parece que la doctora está exagerando. Ajá, no, que claro. lo que quiere es otra cosa, la doctora. Exacto. Y a la larga, pues no se dan cuenta que uno realmente anda buscando que ese paciente salga de su... Claro, sí. No, miren, y generalmente por lo que menciona, y que estamos claros y seamos sinceros, pues que nosotros entendemos que la situación económica del país y todo lo demás, y estamos claros que vaya, que cuando el paciente viene a una institución privada, pues puede haber ese escepticismo de que no, yo no creo que esté tan grave, yo no creo que ocupe tanto, ¿ok? Y yo generalmente lo que le digo al paciente, no puede, mire, referencia para una institución pública, pues, pero no, a la casa no es para la casa, no es para que vean esta pastillita, no Así hay es. pastillitas, no hay tratamiento en pastillitas, ¿ok? No hay tratamiento, no hay, como le digo, no es una infección de orina, no es como vaya, tomes este antibiótico 7 días a la casa, no es así, es algo que solo es manejo intravenoso hospitalario. Y con vigilancia, ¿verdad? Y con vigilancia. No es tampoco como, ¿y cuáles son las inyecciones? Que tengo una amiga que es enfermera. Ajá. No, ¿verdad? Sí. No. No, porque con vigilancia, porque, o sea, vaya, todos los antibióticos tienen aclaramiento renal, hay que estar haciendo exámenes de laboratorio de forma seriada, hay efectos secundarios de los fármacos que hay que vigilar, tolerancia, reacciones alérgicas, anafilaxia, o sea, vamos una cosita puede ir llevando a la otra, y en realidad son diagnósticos de cuidado. Así es, realmente es complicado y esa, yo diría que es un trabajo en equipo, ¿verdad? Dentro de la parte profesional médico, como el equipo familiar, porque a la larga es un trabajo en equipo de todos para manejar este tipo de pacientes. Y ahora, doctora, al momento de que este paciente sale, usted lo despacha sus 10 días. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener en su casa? ¿Puede tener complicaciones? Generalmente el paciente, mira, la parte neurológica va encaminada, pues de acuerdo al examen físico, ¿verdad? Determinaremos el escenario de, ¿cómo le explico?, qué tanta afectación neurológica pueda tener el paciente. He tenido pacientes que hacen hay algunos que hacen una clínica típica de una romboencefalitis, se llama. Hay pacientes que tienen mucha ataxia para la marcha. O sea, estamos claros que el proceso de hospitalización es para la cobertura antibiótica. No es que usted ya está cheque, tranquilo para ir a trabajar, no es que está para que ir a lavar trastes a la casa, a lavar la ropa. ¿Y cuánto tiempo sería más o menos, según su experiencia? En mi experiencia, casi siempre el escenario, como para ir viendo una mejora consistente de mejorar la independencia que teníamos previo, mínimo un mes. Pues sí. Sí. Okay, mínimo un mes en los que ya uno va viendo que la cita control dentro de una semana, el paciente viene como agarradito todavía el familiar, más o menos que si todavía se siente mareado, que siente aquí, que ha tenido ocasionalmente dolorcito de cabeza, que a veces le cuesta controlar el equilibrio. Sí, pueden haber secuelas de todo tipo, motoras, auditivas, cognitivas. Pero para toda la vida. No, o sea, dependiendo, como le digo, de qué tan severa fue la parte de la meningitis, si hubieron complicaciones como tal, con todos estos otros escenarios que le menciono, pero la parte de la recuperación va poco a poco. Entonces, casi siempre, por lo menos ya dentro de un mes, ya uno puede ir viendo exactamente cómo el paciente va recuperándose. Pues yo siempre le digo al paciente, mire, su mismo cuerpo le va a dar la pauta de qué cositas ya podemos ir mejorando, ir haciendo ya con mayor seguridad para evitar, pues más que todo, caídas o algún otro tipo de cosas, ¿no? ¿Y el antibiótico que se utiliza en esta enfermedad, doctora,
no es como decir amoxicilina, como porque mucha gente se trata y dice, ay, tómate una amoxicilina. Y con eso curan todo. Sí, no, hasta la gripe. Sí. Sí, es bien complicado, ¿verdad? Porque lastimosamente, pues en nuestro medio no tenemos algún tipo de regulación en la parte de la venta de fármacos. Y la gente pues lo hace así, ya está, hasta yo he cometido no la imprudencia de tomarme uno, sino que yo cometí la imprudencia el otro día en una farmacia. Yo estaba comprando algo y escuché, es que no pude, me pudo pues el deber médico, y escuché un muchacho que andaba comprando, denme una citromicina andaba comprando, qué sé yo. Entonces yo dije no puedo dejarlo, señor. No, fíjese que una pastilla no le va a hacer nada. Le digo yo, discúlpeme, pero en todo caso, si se la indicó a alguien, tiene que ser el tratamiento completo, le digo yo. O sea, de nada le sirve que alguien tome una pastilla un día. Le dije, así, ya me fui, yo con la pena, pero me fui. Pero no hay antibióticos tomados ni nada. Generalmente, como le explicaba, el tratamiento es empírico. ¿Por qué? Porque yo hago la punción lumbar, sacamos los líquidos y esto se manda a analizar. No es que sale en 15 minutos como un hemograma. ¿Ok? Generalmente son un par de horas, entonces, pero se da la cobertura antibiótica desde que uno sospecha la parte del diagnóstico. Y generalmente el tratamiento empírico va a utilizar vancomicina, ceftriaxona, utilizamos esteroides, que es la dexametasona, para desinflamar, para permitir que el antibiótico llegue y atraviese la barrera hematoencefálica de forma más adecuada. Depende si el paciente es mayor de 60 años, inmunosupreso, tiene alcoholismo u otras cosas, ampicilina también. Y si yo sospecho y yo no puedo diferenciar clínicamente entre bacterias, virus, hasta que yo tenga el resultado, entonces también baciclovir. Estamos hablando de mínimo 5 medicamentos, y como le digo, si ya van saliendo los estudios, puedo ir quitando y veo con cuáles me quedo de forma definitiva. Es un super combo. Sí, no, es que son cosas de y bastante aparte, cuidado. ¿verdad? Y eso estamos hablando de una persona que previamente estuvo sana. Exactamente. Ahora, no hemos hablado de todas esas personas que tienen problemas renales. Exactamente. Enfermedades. Que otras enfermedades, que su azúcar esté descompensada, la diabetes, que si que no esté chocado, que la presión, o sea, va todo un engranaje de cosas que hay que ir checando, pero como usted mismo decía, ¿verdad? Por eso no es que vaya a colocarse este antibiótico a la casa. Tampoco. No, porque ellos sí se manejan así como, y no tiene ahí para que no, casi siempre. A veces uno entiende, con algunos pacientes uno puede ser tal vez, pero estamos hablando de cuando ya han tenido el mínimo tiempo requerido de hospitalización y de cobertura antibiótica, que más o menos estaríamos hablando de esos 7, 10 días, como le menciono. Realmente esta enfermedad sí es de tener mucho cuidado con ella. Por favor, si tienen alguna cosa, chequense, vayan donde su médico. Realmente, doctora, se nos terminó el tiempo. Yo agradezco su compañía el día de hoy. Vamos a dejar la invitación abierta para hablar sobre otros temas. Me despido, gracias a ustedes por compartir con nosotros en nuestro episodio de Medicasa, el podcast Por Ti Abrazamos la Vida. Y dejo que la doctora se despida y nos vemos para la próxima. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre pues anuente a poder compartir con nuestra población, con nuestros pacientes de Medicasa, ¿verdad? La importancia de asistir a sus chequeos. El mejor tratamiento es la prevención, ¿ok? Entonces mejor tratar antes que cuando tengamos complicaciones, ¿verdad? Mi nombre es Kendi Portillo, ha sido un placer, ¿verdad?, estar con ustedes, y pues más adelante vamos a tratar otros temas.